No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Bienvenidos de vuelta. Estamos saliendo en directo. El contraalmirante venezolano Carlos Molina Tamayo, se enfrentó con gran coraje a Chávez el año 2002 y tuvo que irse de Venezuela. Ahora vive en España. Nos visita esta noche. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un honor estar aquí en este programa tan impactante para la recuperación de la democracia venezolana. ¿Cuál es tu interpretación de los tristes sucesos ocurridos ayer que han terminado con la muerte de Óscar Pérez y 6 de sus hombres, Carlos? Bueno, Óscar Pérez y sus policías democráticos humillaron al régimen. Con las acciones que ellos realizaron y dando una demostración de fuerza y de lo bufo que son los militares venezolanos del chavismo, especialmente cuando tomaron aquel comando de la Guardia Nacional, donde los amarraron todos y les dieron una lección de democracia. Sí, y eso fue hace poco, hace pocas semanas. Eso fue hace poco, eso fue una gran humillación para el régimen, evidentemente. Y el cenutrio de Maduro, por supuesto, corto de mente, influenciado por la esfera cubana y por sus aduladores, que son unos perversos, los que tiene alrededor, Diosdado Cabello, Elías Agua, el otro, bueno, hacen que cuando lo encuentren había que desaparecerlo. Lo que le salió mal es lo que dijiste tú antes, que no se imaginaban que Óscar estaba transmitiendo en tiempo real. Y eso desarmó todo el parapeto que tenían montado para hacerlos ver como terroristas, que realmente no son terroristas, porque inclusive terroristas son los que vemos en el Medio Oriente, los que colocan bombas, pero esta gente más bien querían recuperar la democracia venezolana. Si no eran terroristas, ¿qué eran? ¿Cómo los describirías? Luchadores por la libertad venezolana. Estamos enfrentando a un régimen que tiene secuestrado al país, un régimen que compra a los politiqueros, un régimen que chantajea a los políticos honestos, vamos a decir así, y prácticamente tienen tanto a los políticos como a la población con el síndrome de Estocolmo. Sí, porque los tienen chantajeados. Un país secuestrado totalmente, pero no secuestrado por un dictador, secuestrado por una banda de delincuentes narcotraficantes. Eso es así. ¿Por qué tantos venezolanos al comienzo no le creían a Pérez y creían que era un impostor o un farsante o incluso un hombre al servicio del régimen? Esa es la misma información que manda el G2 cubano dentro de Venezuela para crear confusión. Como vieron que este hombre era un hombre real, que podía arrastrar masas, comenzaron una campaña de contrainformación. ¿Tú sabías desde el comienzo que sí era un enemigo real? Sí, desde quienes me preguntaban a mí le digo, ese es real, ese no es un montaje. Ya tenía yo información por otros lados que Óscar Pérez y su grupo estaban actuando en favor de la democracia venezolana. ¿Habrá más grupos como el de Pérez? Tú eres un contraalmirante, tú estás muy bien informado, tienes fuentes excelentes en tu país, en Venezuela. Digamos, ¿habrá más grupos como el de Pérez germinándose? Es posible, es posible. Yo creo que especialmente estos hechos de ayer han causado indignación en muchos de sus compañeros porque lo conocen. O sea, quienes conocen a Óscar Pérez no puede venir el cenutrio Maduro a engañarlos. Sí. O cualquiera decirlo que era un terrorista, porque saben quién es él. Eso ha causado indignación, especialmente en los cuadros medios y subalternos de las policías e inclusive de las Fuerzas Armadas que no están comprometidos con el régimen y están pasando las mismas penurias que pasan todos los venezolanos. ¿Tus versiones confirman que él se quiso rendir? Sí, totalmente, Él, que con ese poder de fuego que llevaron los secuaces del régimen, evidentemente que él no tenía oportunidad, ni iba a ser una salida tipo la película esta donde se iban de Bolivia a Australia, Robert Redford y Paul Newman. No iba a ser una cosa así. No era posible una fuga cinematográfica, estaban rodeados. No era posible, además de que esa zona es muy escarpada y por supuesto cuando estos ya los ubican, ellos antes que Óscar y su gente detecten que estaban ahí, los sitían. Sí. ¿Cometió Óscar Pérez un error al concederle una entrevista hace pocos días a CNN? ¿Eso delató su ubicación? Yo no estoy seguro porque como esta gente engaña mucho,
Yo le daría un 60% a la versión que lo traicionaron y un 40% a la versión de intersección de las señales electromagnéticas. Probablemente, conociéndolos a ellos como son de perversos, probablemente sacan la historia que intersectaron lo de CNN para desprestigiar a la cadena. Comprendo. Sí. Eso, sí, es una buena interpretación. ¿Tú anticipas que este año 2018 el pueblo en Venezuela vuelva a volcarse a las calles como ocurrió durante 4 meses el año pasado, o eso es improbable? Bueno, yo vengo Carlos. diciendo desde hace años, y habiendo estado dentro del monstruo, porque recordemos que fui consejero de Seguridad y Defensa de Chávez, y ahí fue donde me di cuenta de los comunistoides y lo malos que son, los perversos que son. Este es un régimen que no tiene salida interna. ¿Por qué? Porque tienen todo controlado. La elección la elección para diputados del año 2015, ellos pusieron una trampa para conejo y le salió un elefante. Y la sorpresa fue tanto para la oposición como para el gobierno. Inclusive tengo información que birlaron 15 diputados, entre 15 y 20 diputados más. Pero ellos no esperaban perder de esa manera. Ellos no esperaban. Al ellos ver eso, meten a los magistrados express para inutilizar la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, y el año siguiente la elección de gobernadores la pasan al año siguiente, o sea, del 2016 al 2017. Sí. Cuando veían que tenía ya todo controlado, dicen vamos a ir a elecciones para demostrar que somos democráticos. De manera que ya esto ha convencido tanto a la población interna venezolana como a la diáspora que no hay salida interna. Ese es un país secuestrado. Pero últimamente veo episodios de saqueos todos los días. ¿No crees que eso puede expandirse? Podría expandirse, pero el control de la violencia es un monopolio de Estado exclusivamente. Los generales y almirantes que están actualmente, esos salen corriendo cuando oyen un tiro. Y esos están con miles de millones de dólares muy tranquilos. O sea, no va a ocurrir una sublevación, una rebelión militar. Yo lo veo con muy pocas probabilidades. Lo que puede ocurrir es que con presión internacional fuerte y con intervención humanitaria, esta gente que está latente, institucional en Venezuela, se volquen hacia la democracia. Porque hay que tomar en cuenta otra cosa, Jaime. Esto es un gobierno de terror. Si un capitán, un mayor, un teniente de navío insinúa que están conspirando, eso van a la tumba, a torturarlo. Sí. Y a su familia también le atacan. Yo sentí en carne propia el ataque a mi familia también. La gente es pérfida. Es muy difícil conspirar, organizar algún tipo de rebelión. Hay terrorismo de Estado. Claro. La gente tiene miedo. Ya están como en Cuba, que no saben quién es el chivato. Sí. Hay un terrorismo total. La salida, y yo lo vengo diciendo en todos los foros donde voy, la salida viene con ayuda de las democracias que nos apoyan. Pero esa ayuda necesariamente sería militar o solo diplomática. Yo diría que una diplomática fuerte, y en caso de requerir una intervención humanitaria, vamos a ver así, debería haber un consenso de todos los países para poder intervenir a Venezuela. Evidentemente que eso requiere de un músculo militar para que la OEA, la Unión Europea o inclusive las Naciones Unidas puedan intervenir. El temor que yo tengo es que las respuestas diplomáticas son muy lentas. Recordemos, por ejemplo, la crisis de los Balcanes. Hasta que no masacraron cientos de miles de personas, no intervino la OTAN y las Naciones Unidas. Tenemos que ir un momentito a la publicidad. ¿Cómo no? Regresamos enseguida con el contraalmirante Molina Tamayo. No nos dejen solos, ya volvemos. Bueno, estamos conversando con el contraalmirante venezolano Carlos Molina Tamayo. Ha venido desde España, él está exiliado allí. Carlos, tú decías que la salida en Venezuela, en la gravísima crisis humanitaria que vive tu país, secuestrado por una dictadura criminal, que no es posible una salida originada y articulada por los propios ciudadanos que viven allí. ¿Tú crees que es necesaria una intervención diplomática y hasta militar extranjera, no? ¿Crees que Trump está lo bastante comprometido con este problema? Bueno, hay que ver que es un país secuestrado donde tiene a los rehenes. En República Dominicana tenemos a los secuestradores y a los rehenes
que son nuestros políticos chantajeados por el régimen, de manera que ahí no va a salir ninguna solución a la crisis que vive Venezuela. ¿Pero tú crees que Julio Borges y los suyos van a Santo Domingo porque están chantajeados? Están chantajeados y secuestrados. ¿Quién Si sabe? no van, los meten presos. Los meten presos, alguna cosa con su familia, algún chantaje le tienen. Además, viéndolo desde el punto de vista secuestrados y secuestradores, están negociando ellos dos. Debería venir otra persona a negociar, un negociador, a negociar con el secuestrador, no con los secuestrados. Pregunta, Ajá. me ha sorprendido que los voceros de la oposición democrática de la MUD no digan 3 palabras sobre la muerte de Óscar Pérez y sus hombres. ¿Por qué callan? Bueno, ya yo he leído algunos comunicados, pero sí, a mí también a veces me extraña que tienen miedo. Yo me imagino que tienen el terror de eso. Y con respecto a tu pregunta anterior, hay que tomar en cuenta que lo que está sucediendo en Venezuela es una amenaza para la región, especialmente para esta gran democracia como es Estados Unidos de América. ¿Por qué es una amenaza? Es una amenaza porque es un gobierno de narcotraficantes. Chávez impulsaba la droga a Estados Unidos porque él sabe que debilita a la sociedad americana de esa forma. Sí, lo hacía deliberadamente. Lo hacía deliberadamente. Es una forma de acabar con el imperio, como llama él. Sí. Bueno, por algo 2 sobrinos de Maduro y Cilia están presos en Nueva York, ¿no? Exacto, y todos el mismo clan. Sí. Y repitámoslo otra vez, eso no es un gobierno, eso es un grupo de gángsters que dominan uno de los países más ricos del mundo. Y eso hay que verlo así. Y el otro riesgo es que les interesa a 2 potencias como son Rusia y China instalarse en ese país por los recursos que tienen y también porque les interesa instalar bases cerca de Estados Unidos. Sí. Bueno, ya bastante endeudada está Venezuela con esos 2 países, con Rusia y la China, ¿no? Bastante. Y endeudada ilegal, porque desde que se supone que está la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, ningún contrato internacional del gobierno venezolano con cualquier país debe hacerse sin pasar por la Asamblea. O sea que esos contratos los podríamos echar para atrás en lo que restablezcamos la democracia. Pero hay que ver las amenazas a la región y también a Europa, porque mucha droga está saliendo y la interceptan en Francia y en España. Y es lo mismo. Ese gobierno es un gobierno perverso, esas personas son perversas, son personas resentidas que ven a las democracias, Estados Unidos, Canadá, las democracias de Latinoamérica y las europeas principalmente, las ven como con ganas de acabarlas, inclusive tenían sus mensajeros en España, que era la gente de Podemos, gracias a Dios que los españoles como clase media predominante ya los pararon, pero esos fueron mandados para tratar de meter ese modelo en Europa entrando por España. Ahora, el modelo de unos gángsters en el poder en Cuba lleva casi 6 décadas. Sí. O sea, si se aplica sin escrúpulos, de un modo maléfico, matando a todo quien se oponga, por lo visto dura. ¿Tú crees que puede durar tanto tiempo en Venezuela o eres optimista? Bueno, la suerte que tuvo los venezolanos que el rojo mayor Chávez murió. Pero este cenutrio que está ahora, que es Maduro, está con la inercia que dejó Chávez. Además de que todo lo que está sucediendo lo originó Chávez, ¿no? Porque Chávez despilfarró ese país y no dejó nada de infraestructura. Y hay otra teoría que yo siempre digo, que los dictadores saben más por viejo que por diablo. A medida que permanecen más en el poder, ellos birlan a los presidentes democráticos. En este caso, yo digo que si Maduro logra hacer la trampa y engañar a la gente con unas elecciones fraudulentas y se monta otra vez, se acabó ese país. Porque ¿qué es lo que pasa? Ese es su plan, hacer unas elecciones fraudulentas este y año. otros 6 años, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay una inmigración masiva, quien se va es de la oposición, y él se queda con la gente humilde, los acostumbra a dádivas, a su caja de comida, pasen por aquí, la gente lo que está pensando 8, 10 horas en una cola, de manera que esa gente no va a conspirar. ¿Tú no crees que el hambre podría tumbar a la dictadura? Es posible, todo es aleatorio. Venezuela es tan caótica dentro de la ley de caos que cualquier cosa pueda pasar. Sí, es impredecible, es una bomba de tiempo. Pero lo que sí es cierto es que esta gente está apuntada por los cubanos que tienen 60 años de experiencia ya. Sí.
Sí. por los cubanos comunistas. Sí. Porque, vamos a estar claros, Maduro es un títere. Maduro fue puesto ahí por los Castro. Y Chávez, que abría la boca y decía de democracia participativa, fue puesto a dedo Maduro. Porque Maduro es manejable por los Castro y por el grupo que rodea a Maduro. Si Maduro convoca unas elecciones presidenciales fraudulentas este año, él va a ser el candidato del chavismo ciertamente, ¿no? Cierto, ciertamente. sí, cierto. ¿Habrá otros candidatos de oposición que le hagan en el juego, que sirvan de comparsa? Eso es lo que yo no entiendo, porque si hay una asamblea constituyente que no ha sido aceptada por los países democráticos del mundo y por los políticos, ¿cómo pueden después arrodillarse a la asamblea constituyente? La única teoría es la teoría del síndrome de Estocolmo y de los secuestrados. Sí, que los secuestrados, los rehenes, al final terminan queriendo a sus secuestradores. Sí, 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 exacto, y haciendo lo que digan los secuestradores. Sí. Entonces, este es mi temor porque ellos están preparando eso, chantajeando a la gente de la oposición, perversamente. Quién sabe si le dicen, te matamos a tu hija, te violamos a tu esposa, cualquier cosa. Esta gente es mala, realmente una gente perversa. Y ellos van a lograr, ellos van a buscar eso a toda costa, de hacer unas elecciones, cuidado si no la adelanta la Asamblea Constituyente también, para aprovechar la desmoralización que tiene la oposición ahorita. Por eso, ¿Este es un mal momento para la oposición? Es un mal momento para la oposición y para la sociedad civil en general. ¿La muerte de Óscar Pérez marca también un mal momento? Marca un mal momento. ¿Consolida la dictadura? La consolida, o puede ser que le hierva la sangre a los demócratas, en ese caso. Pero como dicen que Pérez era un policía muy respetado y muy querido por sus compañeros. Sí, cómo no, pero con su alta moral y daba el ejemplo, el primero que iba en línea en cualquier acción contra delincuentes, él el primero que salía. O sea, pero un ejemplo de coraje más bien atípico, infrecuente entre los uniformados. Exacto, un fuera de serie. Sí. Un fuera de serie. Y por cierto, yo debo decir aquí en este programa, ojalá algún grupo de venezolanos me oiga, a alguien que se le ocurra hacer una asociación para ayudar a la familia de todos esos héroes. Es una gran idea. Porque seguro que los van a dejar separados, seguro que no les dan pensión y mantienen. Óscar tenía 3 niños. Sí. Y entonces, bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por venir aquí. Jaime. Vuelve pronto, por favor. Gracias, cómo no. Tu voz, tu palabra son indispensables en este tiempo. Un aplauso para Carlos Molina, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ya regresamos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo.